Wow. Hola. Esto es un cronómetro. Cuando empecé en el periodismo radial, lo empecé a usar porque lo copiaba de otro productor. En el periodismo gráfico son los centímetros, acá es los segundos. Yo tengo que presentar a 3 personas. Usted es la primera, compañero Rodríguez Sá. Después lo tengo que presentar a Julio Bárbaro, dirigente político, y Fernando Iglesias, periodista y dirigente político. Si hay 1 hora y media, es media hora para cada uno. El título suyo es El futuro de Argentina luego del kirchnerismo. Dentro del peronismo, donde estoy incluido, la gran pregunta que nos hacemos es si el kirchnerismo es una variante del peronismo. Los marxistas saben entender las cosas como tesis, antítesis y síntesis. Nosotros no. ¿Es el kirchnerismo una reformulación del peronismo, una desviación, un caminito torcido, el final del camino? Para mí el kirchnerismo es el Frente para la Victoria, donde incluyó al PJ, a la estructura del Partido Justicialista, la dominó, la doblegó, la apartó y llevan adelante los principios y valores, los principios no tienen valores, los principios del Frente para la Victoria. Entonces, hoy hay un ataque despiadado al peronismo y a lo que están atacando en realidad, desde mi punto de vista, es a la estructura moribunda del Partido Justicialista, confundiendo el Frente para la Victoria con el peronismo. Creo que son cosas diferentes y creo que el peronismo tiene una misión que cumplir que la tiene inconclusa. Hay sobre esto una variante, Adolfo, que es la siguiente. Para el viejo, el movimiento era el que resolvía y el partido una herramienta electoral. Si lo que el kirchnerismo está haciendo es fundiendo o matando o doblegando, aun cuando creo que ahora hay alianza, al partido justicialista, al movimiento no le hace, ¿o sí? El peronismo es otra cosa. El peronismo está llamado a combatir esto que mostró el joven inteligente, brillante que presentó recién, que es cómo combatir la pobreza, cómo superar un estado de pobreza para transformarlo en una vida libre y digna. Esa es la tarea a cumplir. No es dar un plan prebendario para hacer política y ganar votos. Es transformar la sociedad para que no haya más pobres y todos tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Y creo que hay modelos exitosos. Y creo también que hay fracasos. Hay sobre esto una especie de carga, una mochila. 4 de junio del 43, febrero del 46. De allí en adelante, en la República Argentina, el peronismo es uno de los actores sociales, uno de los actores políticos imposible de mover, y la justicia social, una de sus banderas permanentes. ¿De qué modo se puede en el 2014, con el kirchnerismo puesto sobre el 2015, el porkirchnerismo, que es parte de lo que charlamos, de qué modo puede cargar esa mochila, habida cuenta que no se ha resuelto el tema? Es que son cosas, para mí son cosas diferentes. Porque lo que se quiere cargar es que la responsabilidad del Estado en el que estamos la tiene el peronismo. Y yo discrepo totalmente. El peronismo está llamado a combatir el estado de cosas que tiene la Argentina, que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene el conurbano rosarino. Y yo le decía recién, hay modelos exitosos. Mire, en el índice de las provincias que la Fundación Libertad, quien nos ha convocado, tiene estudiado, da una cantidad de números. Por el número 1, el lugar que ocupa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su capacidad de generar una economía abierta y competitiva. Pero en el número 2 está la provincia de San Luis. Y en el número 24 del índice está la provincia de Formosa. Cuando tomamos el camino de la democracia,
El lugar número 24 lo ocupaba la provincia de San Luis. Y con políticas peronistas, modernas, respetuosas, logramos ubicarlo en el número 1 de las provincias argentinas. Porque ahí tienen que corregir los números porque la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es un distrito. Entre las provincias argentinas, la número 1 es la provincia de San Luis, que aplicó políticas peronistas exitosas. Entonces no es que el peronismo tenga la culpa, porque el carrito con el caballo y el billete no existe en San Luis. No existe. En Rosario sí existe. Cuando veníamos por la ruta, en el conurbano bonaerense sí existe. En algún barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires sí existe. Y en la ciudad de San Luis, que existía, no existe más. Fue suplantado por trabajo, fue suplantado por vivienda. Cada familia tiene una vivienda. Entonces no hay Villa Miseria. Entonces lo que quiero plantearle es que la responsabilidad, cuando Perón retornó a la Argentina, dijo: me tiran de la derecha, me tiran de la izquierda y los aprovechados. Bueno, los aprovechados, en nombre del peronismo, hacen estas cosas que criticaba el joven y que yo también critico. Eso no tiene nada que ver con lo que queremos hacer. Entonces me parece a mí que hay que poner otra mirada. Tampoco vale la pena debatir mucho tiempo porque cada una de las personas que estamos acá sabemos de qué se trata. Me parece que lo que tenemos que tener es otra mirada, una mirada diversa, una mirada plural, una mirada positiva y ver cómo hacemos para que el 2015 nos encuentre con un panorama nuevo, que empiece una etapa de cambio. ¿Usted sugiere que uno de los cambios sería adoptar el sistema, puedo decir, económico, sociopolítico de San Luis? Sistemas económico, sociopolítico de San Luis es un sistema de una economía abierta, competitiva, con reglas de juego seguras, reglas económicas seguras, respetuoso. Si queremos le llamamos reglas de San Luis, pero son las reglas de un mercado sano, de un mercado competitivo. Con una cuestión muy importante en el Estado, que los argentinos se han desacostumbrado. El Estado en San Luis gasta en gastos corrientes, en sueldos, como máximo el 50%. Gastos corrientes incluyen los sueldos, los viáticos, el teléfono, la luz, el gas, los gastos, publicidad. El otro 50% se invierte en infraestructura para el desarrollo económico y social. Entonces el presupuesto de San Luis son 10.000 millones, 5.000 millones por año se invierten en la infraestructura económica y social. Entonces hay progreso. El Estado genera progreso, deja reglas de juego para que haya una economía abierta y competitiva y con seguridad jurídica y económica, entonces el inversor se ve atraído. Entonces no tenemos Villa Miseria, porque construimos vivienda, porque tenemos migraciones internas y externas. Miles de personas han ido a vivir a San Luis y no hay Villa Miseria, porque hay una política de población. Entonces me parece a mí que tenemos que ser un poco más justos. Hay fracasos. Juzguemos a los fracasos, pero también hay éxitos. El peronismo tiene una política exitosa que se practicó, se puso en marcha en 1983 en la provincia de San Luis y que ha tenido continuos éxitos. Sobre esto hay dos cuestiones. Una es de qué modo este comportamiento de San Luis lo hace estar en la vereda distinta u opuesta del poder central ejercido por el grupo Kirchner. Y si esto es así, ¿en qué punto los ahogaron a ustedes? ¿O de qué modo ustedes sobreviven a una política distinta de los Kirchner? ¿O hay un pacto? Siempre tuvimos una mirada distinta.
Y pero no le pisan la manguera de los Sí, fondos siempre nos pisaron la coparticipables. manguera. Siempre nos asfixiaron. Siempre. El gobierno del doctor Alfonsín no nos dio una sola obra en San Luis. Ni una sola ventaja. Pero fíjese, en aquella etapa yo me reunía con los gobernadores. ¿Y qué hacían? Muchos empleados públicos. Nombremos empleados públicos porque como no hay ley de coparticipación, el Estado Nacional se tiene que hacer cargo de la plantilla de empleados. Y se hacía cargo de una forma o de otra. Después, en el gobierno de Menem, era el endeudamiento externo. Tomar crédito. Las provincias tomaban crédito. Nosotros no nombramos empleados públicos ni tomamos crédito. Una mirada diferente, diversa. Tal vez desde la pobreza. Porque yo decía, bueno, y si nombramos empleados públicos, ¿quién los va a pagar? ¿De dónde vamos a tener influencia y peso para que nos den y nos cumplan? Entonces cuidábamos hacerlo con nuestros recursos. ¿Y para qué vamos a tomar empréstitos que no sabíamos cómo los podíamos pagar? Y fuimos más vale cautos en nuestra mirada, pero positiva, porque íbamos invirtiendo en el progreso de San Luis. Entonces me parece a mí que una mirada diferente nos ha provocado algunos problemas, pero también nos ha generado éxito. Entonces nosotros formamos un fondo anticrisis, la provincia de San Luis tiene un fondo anticrisis, el presupuesto de la provincia de San Luis son 10.000 millones de pesos. Y el Estado Nacional le debe en concepto de coparticipación y otros rubros 15.000 millones de pesos, un presupuesto y medio. Tenemos fondo anticrisis, no tenemos deuda, tenemos 5.000 millones de inversión en obra pública y somos acreedores, no deudores, acreedores del Estado Nacional. Es otra mirada. La historia es un continuo y allí estamos. De modo que no se puede, así como no podemos bañarnos en el mismo río, no podemos omitir el río. En el 83 usted hace una figura y es cierta, el peronismo viene de un hecho todavía no resuelto, que es cómo jugó del 76 al 83. Viene Alfonsín, que es el primero que cambia el relato peronista, pone otro relato, que después el propio radicalismo se encargará de reventarlo. Aparece Menem, aparece el 2000, y en ese relato hay una especie de interruptus, que es usted, y usted es el 3 tiros por un peso de los Kirchner, porque sostienen que con usted y el default aparecen todos los problemas de la Argentina. Cuando yo lo escucho hablar de San Luis, advierto que estos problemas no están en San Luis, aun cuando fue parte de un territorio defaulteado. Y la imagen que presentan los Kirchner cuando hablan de su épica, la parten desde los diputados festejando el anuncio del default. Dos respuestas. Una, la personal, cómo se elabora esto sin un diván o con un diván. Y la segunda, cómo se elabora esto políticamente, siendo que usted es y aparentemente será peronista. Mire, hay que tener otra mirada. Hay que tener otra mirada. Yo escuchaba al joven recién que me impactó las cosas que dijo, porque son graves. Un drama argentino. Ahora, ¿por qué no discutimos los argentinos para el 2015 las esferas de competencia? ¿Qué es competencia de la nación y qué es competencia de las provincias y de los municipios? Entonces, la promoción del empleo, el asistencialismo que él propone que se transforme en promoción del empleo, que estoy de acuerdo. La promoción del empleo, ¿la debe hacer la nación? ¿La debe hacer la provincia? ¿O lo debe hacer el municipio? Bueno, se gasta el 15% del presupuesto en eso. ¿Por qué no establecemos, acordamos, que eso es una tarea de las provincias? Porque no es lo mismo la promoción del empleo en Córdoba o en Rosario que en Neuquén. Porque en Neuquén se tienen que preparar para la Argentina del futuro, que tiene una riqueza enorme en vaca muerta, extraordinaria, y acá tenemos que preocuparnos en la vía navegable, en el puerto, en el transporte, en la logística, en la industria, en la producción de granos y de carne. Entonces son cosas diferentes.
Bueno, yo traía acá para mostrarle, este es el presupuesto 2015. En la página, perdón un instante, porque esta es la otra mirada que yo digo, una mirada positiva. En la página 97 del presupuesto dice sector público, ingresos tributarios y contribuciones, distribución, nación, provincia y otros entes. Las provincias reciben en total, proyecto de presupuesto del 2015, en esta columna, 309.000 millones. Hago las cifras redondas y simples. Y el total de los ingresos son 1.489.000. La cifra, el porcentaje que tienen las provincias es el 20,7% de lo que se recauda. El 20,7%. Si nosotros discutimos las esferas de competencia, ¿qué tiene que hacer la nación con los planes asistenciales? Ustedes vieron que son 5 ministerios los que se preocupan en planes asistenciales. ¿Por qué no se lo damos a las provincias? Y la nación gasta en eso el 15%. Y ahora viene mi propuesta, la otra mirada. Mire, en 1987-88, en una gran crisis que tenía la Argentina, acordamos los gobernadores con el presidente Alfonsín una ley de coparticipación federal. Una ley de coparticipación federal. Todos los gobernadores, todas las provincias, el Parlamento, el presidente de la Nación, el Partido Radical, el Partido Peronista, todos estábamos de acuerdo. Muy bien, esa ley, que es la número 23.548, repartía el 56% para las provincias y el 44% para la nación. Era posible y se manejaba perfectamente bien. Hoy repartimos el 20,7% para las provincias y el 91%, el 81%, el 79, perdón, el 79% para la nación. Juguémoslo a la quiniela. Bueno, juguémoslo a la quiniela. Yo converso con los más diversos dirigentes del país. Y a todos les he preguntado cuando entra el tema de la coparticipación. Y si a tu municipio, de cualquier provincia argentina, si a tu provincia, a cualquier provincia argentina, le tocara el doble de lo que le toca, se cumple todo. Bueno, mire, ponga otra mirada. Apliquemos la ley vigente de coparticipación, la que acordamos con Alfonsín en el 87. Porque ¿por qué no podemos hacer una ley? Porque hay que discutir la coparticipación primaria, la distribución primaria, que es esto, el 50, el 50, el 60 y el 40, el 30 o el 70. Y la secundaria, que es cuánto se lleva Santa Fe, cuánto se lleva Córdoba, cuánto se lleva Buenos Aires. Entonces, en el 94, en la Constitución. Nos meten en una pieza y nos hacen pelear a las provincias. Nos peleamos, imposible solucionarlo. Yo digo, otra mirada. A ver, discutamos las esferas de competencia y pasémosle a las provincias todos los planes. Pasémosle todo lo que compete de salud, de educación, completito a las provincias. El tema de la seguridad, completo a las provincias. Lo que corresponde. La gendarmería, todo lo otro. Y démosle para arrancar el doble de lo que tienen. El doble. Una maravilla. Quedaría, porque el doble sería el 42%. Quedaría, para llegar a la ley de Alfonsín, 12%. Que podemos poner un acuerdo que en el lapso de 10 años se irá transfiriendo 1% por año, 12 años, hasta llegar a lo que establecía la ley Alfonsín.
la nación puede cumplir sus objetivos, las provincias pueden cumplir sus objetivos y ahora que cada uno se haga cargo de cumplirlos responsablemente. Con el doble pueden solucionar perfectamente bien el problema de la infraestructura. Por eso digo que tiene que ser otra mirada. No es quitarle nada a nadie, pero no es seguir por este mismo camino equivocado. Cambiemos el rumbo, cambiémoslo en serio, pero con otra mirada, con una mirada positiva, posible. ¿Qué inconveniente tenemos primero en discutirlo a esto? Soy un experto en el tema, no tengo ningún interés en lo que estoy planteando. Lo he estudiado, lo he vivido, he participado en cada pacto fiscal, en cada reunión que se hizo para quitarle un poquito más a las provincias. También he visto cómo los hacen arrodillar a los gobernadores ante el poder central para conseguir pequeñas prebendas de lo que tienen derecho, de lo que les corresponde. Entonces yo digo, ¿por qué no hacemos un sistema sano? Que cada provincia pueda elegir su gobierno, que cada gobierno tenga los recursos para gobernar y que estén claras las competencias. Y eso está en la índole del peronismo, porque hay algo que, estamos hablando del futuro de Argentina, luego del kirchnerismo, hay algo que es obvio, pero por ahí hay que marcarlo. Usted viene, y lo que oferta es desde el peronismo. Y sobre esto, dos cuestiones. Del siglo XX vienen justicia social, en rémora no está resuelto, y la democracia que planteaba el radicalismo como eje, que tampoco está resuelta. El parlamentarismo no anda bien. Y el siglo XXI le ha incorporado elementos que cuando usted arrancó, como yo, eran prácticamente de las películas policiales. Ellos son violencia urbana, el código y la sociedad narcotraficante, y junto con esto, una suerte de inseguridad infinita. La violencia urbana y el código narco y la corrupción estructural son los temas que el siglo XXI puso en la mesa. De modo que si se habla del postkirchnerismo hay que hablar de aquella justicia social, de aquella democracia en deuda, más la resolución de la violencia urbana, de la corrupción estructural y de la sociedad narco con sus códigos de no cumpliste, te maté. ¿Qué hacemos? Bueno, 1, 2, 3, arranque. vuelvo a insistir, tenemos que tener otra mirada, porque también está el mundo digital, el mundo global, toda la influencia que tiene las redes sociales en esta nueva sociedad, los derechos humanos de tercera generación. Bueno, también son cosas que reclamos, que tenemos que pensarlos y resolverlos. Pero la justicia social, hoy tenemos la ventaja que todos los partidos, que todas las ideologías, que cualquier candidato va a hablar de la justicia social. Pero es esa justicia social que veíamos recién. Yo me quedé impresionado con el carrito, con la pobreza, con la Villa Miseria. Que para los que hablan es un límite. Y para mí es el comienzo del trabajo. Tenemos que luchar contra la pobreza. Tenemos que luchar, dar una batalla a fondo, dando trabajo. Dando trabajo. Yo tomé dos frases importantes que le hicimos carne en San Luis. Una de Alberti, que decía, gobernar es poblar. Política de población, recibir miles de ciudadanos y tener las condiciones. Y gobernar es dar trabajo. Frase de Perón cuando retornó a la Argentina. Bueno, tenemos que generar fuentes de trabajo. Con la inseguridad del narcotráfico, tenemos que pensar que con villas miserias que rodean todos los conurbanos, el conurbano bonaerense, el cordobés, el rosarino, el tucumano, el mendocino, donde convive la pobreza extrema y la opulencia al lado, es un contraste que es de una injusticia enorme, enorme.
Entonces tenemos que preocuparnos los líderes, los dirigentes, en cómo transformamos esa realidad y le damos la oportunidad a cada familia a que tenga un techo digno. Entonces que esa diferencia sea menor y que le demos la posibilidad que con trabajo y educación, que no lo vamos a lograr haciendo la promoción directa, no hay más aplazo, no van más a clase. Así que país, ¿qué sociedad construimos? Creo que hay que hacer una profunda reforma de la educación. Quizá hay una cosa que a mí me gusta, que yo la propongo. México ha hecho una cosa muy interesante. Le llamaron ellos Acuerdo por México. Los 100 puntos. Sí. Convocaron a todos los partidos políticos y se pusieron de acuerdo en hacer 4 cosas que cualquiera que ganaba le iba a hacer. Ganó uno, a los 2 o 3 meses había iniciado el cumplimiento de las 4 cosas y los convocó y pusieron 4 más. Y ya van en el 97, 98. Genera confianza, genera entusiasmo, genera la erradicación del no se puede, del que es imposible. Nos permite levantar los brazos y poder luchar por los principios, por los valores, por las cosas que a cada uno de nosotros lo entusiasma. Entonces yo propongo que hagamos el acuerdo para la Argentina, que todos los candidatos, todos, nos pongamos de acuerdo en 3 o 4 cosas que hay que hacer y que el que llegue las haga. Y cuando estén hechas 4 cosas que estemos de acuerdo todos los argentinos, empecemos a hacer 4 más, porque la escalera de 1000 escalones se sube subiendo el primer escalón, el segundo, el tercero, y un día uno ve y ya subió 100 y cuando quiere ver llegó a los 1000. Déjeme que le haga una pregunta sobre esto, mientras le aviso que nos quedamos con 3 minutos. La pregunta es esta, volvamos al título, el futuro de Argentina luego del kirchnerismo. Tomemos esto de los puntos del acuerdo. Me parece que sin dialogar y sin conversar nada es posible, pero la pregunta madre es esta, realismo. Los compañeros K, comillas, van a tener su núcleo duro en el próximo Parlamento. Y tal vez van a tener algún sitio en parlamentos provinciales y demás. Última pregunta, ¿cómo piensa dialogar con los K en el postkirchnerismo? Porque vivos van a seguir. Bueno, primero tenemos que mirar, tenemos que ganar la elección. Estoy hablando los no kirchneristas. Porque si siguen gobernando ellos gobiernan sin diálogo. Y sin diálogo en el Parlamento. ¿Está bien? Ahora, si nos toca a uno de nosotros, creo que es imprescindible. No hay democracia y no hay política sin diálogo. Y no hay democracia y no hay política sin confianza. Y que terminen las descalificaciones, porque las descalificaciones destruyen, no construyen. Es una mirada negativa, es el no se puede. Y nosotros planteándole a nuestro pueblo, no se puede, no se puede. Los líderes, nosotros que somos responsables y que tenemos en nuestra mano organizaciones, instituciones, programas, ocupamos un lugar de liderazgo, tenemos que tener una visión positiva del futuro y invitar a los jóvenes, al pueblo, con el se puede, es posible, vamos adelante, intentemos un cambio. Y lo que yo propongo es el cambio más sencillo. Con lo que tenemos cambiemos la mirada. Si con el campo que tenemos en la Argentina podemos tener muchos millones más de vacas, podemos tener miles y miles más millones de litros de leche, podemos tener muchísimas más toneladas de soja, de maíz, etcétera, de biodiesel, de progreso. Es con lo mismo.
Tenemos que mirarlo diferente, que en vez de que el campo es un enemigo, el campo es un amigo que produce y que le sirve a todo el pueblo argentino. Es cambiar la mirada y actuar en consecuencia. No despedazarnos en pelea, es cambiar la mirada. Doctor. Gracias. Gracias. Julio. Chao. Gracias. Chao. Julio, ¿estás vivo? Hablemos de política, es el tema de Julio Bárbaro. Composición, la vaca. La República Argentina, en el 1966, que fue el ensayo, lo definió y lo reformuló en el 1976. ¿Qué es lo que definió en el 66 y reformuló en el 76? Que la política pasaba a ser un adjetivo calificativo despectivo. Ese hace política. José Alfredo Martínez de Oz, uno de los más grandes cabrones que armó eso, y los milicos también. En esa jugada, sobre el 2014, por ahí oigo algunos que dicen, no, ese tipo hace política. Y me cabreo mucho, porque si hay algo que define, no solo por Aristóteles, sino si hay algo que define a la sociedad es la polis, y en la polis la política. Cuando decís hablemos de política, estás diciendo hablemos de vida. ¿De qué querés hablar? Primero aclarar que quien hablaba recién tiene suerte, porque a mí después me toca Fernando Iglesias que me va a criticar. Y yo no sé qué puedo hacer, pero eso está claro, va a ser antiperonista. ¿Vos querés que yo te defienda con Fernando Iglesias? Eso. Perfecto. No. Yo creo que la sociedad argentina no se apasiona por la política. ¿No se apasiona? No. ¿Se apasionaba? Hace mucho. Digo, si nos apasionamos por el fútbol y somos de los mejores del mundo. Y en política, si nos presentáramos en América Latina nomás, no podemos competir con ninguno. Vos vas a Chile, a Brasil, a Uruguay, tienen dirigencia política. Nosotros, los nuestros suben, se abrazan al poder, quieren ser eternos, se caen y no caminan más por la calle. Digo, esto es una cuestión que es grave. ¿Qué nos deja el kirchnerismo? Nos deja un tema que es duro. Nos deja una noción de los 70, donde Perón era lo equivocado, era Lastresá y López Rega, y ellos, la guerrilla, eran los lúcidos. Con esta visión es muy difícil entrar al futuro. ¿Por qué? Porque entonces ellos te desarman el pasado. Yo digo siempre, el peronismo es una expresión cultural de la clase trabajadora. Son los marginados que ingresan a la historia con Perón. Son más una identidad cultural que un partido político. Eso se da con bronca hasta el 55, viene el golpe, hasta el 66 es el intento del golpe de hacer democracia, no lo logra. En el 66 nace la guerrilla, mi generación. ¿Por qué? Porque nos echan de la universidad y nos obligan a, nos dicen que va a haber Franco por muchos años, ahí nace la violencia. Yo venía acá a Rosario, digo, yo era dirigente estudiantil en el 63, en el 66 era, es decir, los que no éramos violentos estábamos aplastados por los violentos. ¿Puedo pararte un segundo? Sí. Él dice que venía en el 66 a Rosario. Busquen en los anales. Sobre junio del 66 viene un gordito a dar una conferencia en la Facultad de Ingeniería y arranca diciendo, en italiano lo dice, el que diseña es un fascista. Era Umberto Eco. Llegó 4 o 5 días antes del golpe y se tuvo que rajar. De ahí en adelante no hubo más instrucción, ni cultura, ni proyecto, ¿no? Yo me acuerdo de los compañeros de aquí, que podría dar los apellidos, que ya no están. Y éramos la corriente católica, ¿eh? Éramos Güell de Rosario, humanismo. Quiero decir con esto, viene el golpe, viene el 76, Perón intenta la unidad. Perón es como Mujica, que fue guerrillero antes, esa etapa es superada y hoy convoca la unidad cuando vuelve. Nosotros no tenemos Mujica. Entonces, ¿qué nos pasa? El kirchnerismo. El kirchnerismo es un movimiento feudal, igual que el menemismo, digamos, que conciben el poder como personal absoluto. Nosotros tuvimos el personalismo de Menem, de Néstor y de Cristina. Bueno, pero y el personalismo se come las instituciones. ¿No es un poco el peronismo así?
No. ¿Personalista? No, Ya está, desde el nombre, ¿no? no. A ver si entendemos. Perón dice, y esto está muy escrito, después del hombre, que era él, porque el siglo XX es el siglo de los hombres. Es Gandhi, es De Gaulle, es Churchill, es Hitler, digo, lo bueno y lo malo. Dice, después del hombre viene la organización. La organización vence al tiempo y al número. Solo ella. Si Perón leía las vidas paralelas de Plutarco. Los que vinieron después no leen ni el Villiquen. Digo, la distancia es infinita. Cuando vos tomás las cartas de Perón, los libros de Perón, escribe Toponimia Araucana en el 29. Digo, es otra cosa. Yo fui amigo de Néstor y de Kirchner. No había... Yo me acuerdo que Bergoglio, cuando era cardenal, quería acercarse, que yo lo acercara a Kirchner. Y como Kirchner me decía que no, me decía, su jefe lee a Liederhart. Claro, yo había leído a Liederhart porque eran las cosas, las exquisiteces nuestras. Y yo decía, mis jefes no leen ni el Villiquen, no leen nada. Ahora, pensemos esto, una sociedad con tanto bagaje intelectual que puede dar un Papa y un Barenboim, no tiene políticos de fuste. Bueno, no admiramos la inteligencia, admiramos la viveza. Para ahí un segundo, porque quiero insistir sobre esto del concepto de la política y sobre el concepto del peronismo y sobre la organización que vence al tiempo. Yo no me salgo del río, esto es un continuo. Y si esto es un continuo, lo hablaba con el compañero Rodríguez Sá, lo sigo hablando contigo. Si hay febrero del 46, si hay 52, si hay 73, si hay 76, si hay 89, 90, 91, si hay 2001, el peronismo está incurso en actor político presente en todos estos hechos. Y con mucha culpa. Por eso, ¿de qué modo asumimos? Desde el campo popular? Bueno, las cagadas las hicimos nosotros. Porque Kirchner no llega ahí por una generación espontánea. No, yo estuve en el origen no de es la fisión del átomo. Yo estuve en el origen de Menem y de Kirchner. Suerte. La verdad que tengo para autocrítica. y lo presenté a Héctor Timerman a Kirchner. Así que yo tengo para pagar largo rato. Forrest Gump. Largo Forrest Gump. Pero vayamos una cosa. Para que haya libertad tiene que haber rebeldía. Somos un país con muy poca rebeldía. Muy escasa rebeldía. Cuando empezó el kirchnerismo a hacernos de nosotros el espejo Venezuela, hubo muy pocos empresarios, muy pocos sindicalistas, muy pocos medios, hubo muy pocos que se defendieron. Y vos decís, para que haya democracia, la cuota de rebeldía y de dignidad tiene que ser fuerte. Yo no sé si soy o no soy peronista, en el sentido, claro. Buen momento. Yo repito siempre una frase de Camus que decía, debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón, sería el mío. Digo, yo voy por la calle y la mayoría de gente que me para me dice, yo no soy peronista, pero a usted lo respeto. Con lo cual, yo quiero ir al psiquiatra y decirle, ¿se corrió el otro o me corrí yo? Uno de los dos se corrió. Pero creo que el peronismo fue un aporte. Y ojo, el peronismo es clase trabajadora productiva. El kirchnerismo es intelectuales y empleados públicos. Es absolutamente improductivo. El peronismo no fue la violencia, ni fue el resentimiento. Y es muy jorobado que eso, que es una parte importante de la Argentina, el peronismo, se termine muriendo en manos del kirchnerismo, que es el resentimiento del pragmatismo. Porque los Kirchner nunca ni pelearon contra la dictadura. Esto es como el malo de Berbisky, a quien Galimberti le decía, ¿qué habrás vos si la dictadura no te tocó ni el timbre? Acá tenemos un montón de malos que nunca fueron presos. Entonces los que tuvimos prófugos, tuvimos secuestrados, lo miramos y decimos, estos inventaron una historia. Ahora, en esa ficción del invento, el kirchnerismo compra el resentimiento. Y esto es Cristóbal López, Lázaro Báez, un montón de negocios defendidos por Carta Abierta y Página 12. Ese aquelarre hay que superarlo. Y lo tenemos que superar los peronistas, los radicales, los socialistas, los liberales. Y en eso lo que decía Rodríguez Sá recién es clave. Es la noción que plantearon Perón y Balbín, que tenemos que heredar eso.
no los que Perón expulsa de la plaza porque dicen que el poder está en la boca del fusil. Sobre esto, como con vos se puede mirar para atrás, el primer gobierno de Perón tiene un par de características fenomenales. La primera, cuando se hace, Espota lo escribió esto, cuando se hace el currículum vitae de la Cámara de Diputados, la mitad eran analfabetos, eran militantes, y eran de algún gremio o eran de alguna sociedad, y era el venimos. Y eso está en la conformación del primer gabinete. El primer gabinete de Perón es totalmente amplio. Hay Pero de talento, ¿no? Sí, sí, había también. aplaudidores. No, es totalmente amplio. Sí. Elige de lo que le dan lo mejor. O de lo que le queda Era de Carrillo, era Miranda, era Borlengui, era el Tuco Paz, era... Sí. Bueno, todo ese manejo es... Yo tengo una frase muy loca. Se pudo hacer el 17 de octubre porque no había peronista. Si no, no se hubiese podido hacer. Pero todos ellos conforman el primer peronismo. Lo que pregunto es, para la reformulación sobre el 2015, ¿no habrá que abrir un poco la cancha como hizo el viejo? Sí, pero desde ya. Peronismo es un Bueno, ingrediente. eso es un frente. ¿Qué frente sería? Para mí, primero tiene que haber un diálogo. Primero apasionarlos por la política. Esto que estamos haciendo, digo, está volviendo a la política de Argentina. En la televisión, en los medios, hasta en el humor tienen que poner la política. Sí, tiene rating. Ahora, tenemos que ser capaces de escribir cuál es la diferencia y el acercamiento entre el peronismo, el liberalismo, el socialismo. Es decir, vos fíjate que hay resentimiento y no hay ideas. Se escribe y se lee muy poco. No hay pensadores, ni tomamos la política por el pensamiento. Yo te diría, básicamente, en la Argentina, la política, los cargos políticos son más rentables que el agro y la industria juntos. Entonces generan mafia. Es decir, vos tomás a los personajes no son ni peronistas ni radicales, personas que se agarraron a la gobernación a un cargo. Es decir, lo que dice Rodríguez Sá es perfecto, pero ¿cuántos Rodríguez Sá hay? Porque con la misma cantidad de dinero hay tipos que no harían nada. Vos sabés que yo no tengo nada que ver con la iglesia, sin embargo, cada vez que puedo rezo, porque en la provincia de Santa Fe se hace una reforma constitucional, no cambien eso de que no hay 2 mandatos seguidos, porque una de las cuestiones que nos viene salvando de varias locuras es esa. Ojalá en el país sea así también, y volvamos a uno de 6, y hasta luego. Por decir que en Formosa y Santa Cruz hay reelección eterna. Y ahora me pregunta la periodista qué opina de Máximo. Digo, estoy en contra de la monarquía hereditaria, ¿qué voy a decir? Bueno, pero volvamos al eje, con los Kirchner, que es finalmente de lo que se habla porque la realidad está puesta ahí. ¿Ha habido una sujeción de la política al chupamedismo? Sí, claro. ¿Murió la política? ¿Cómo? La reivindicación de la palabra, de lo que hablo, de lo que te planteé, sacarla de adjetivo calificativo y ponerla en oficio político. ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que en principio el poder debe terminar de ser el espacio de la prebenda. Porque mientras el Estado sea el lugar Juicio de de la... residencia de nuevo. ¿Eh? Juicios de residencia de nuevo. Vos te encontrás a los tipos que decís, vos si sos oficialista, sí. ¿De qué trabajás? Y cuando te dice de qué trabajás, sabés lo que piensa. Digo, hay una dependencia económica del poder. Tenemos que volver al debate de ideas. En serio, los partidos tienen que ser instituciones. No puede haber el menemismo, el nestismo, el cristinismo. Seguimos personas. A vos te mataron porque el barbarismo es otra cosa. ¿Eh? No, es el barbarismo es otra cosa. Digo, si no logramos hacer un primus inter pares, si no logramos que el que gane la elección sea primera minoría y esté obligado a negociar, nosotros tenemos la estupidez en la cabeza de que tiene que haber gobierno fuerte. Si el gobierno es fuerte, el pueblo es débil. Necesitamos un gobierno débil para que el pueblo sea fuerte, no tenerle miedo a que tenga que negociar. Digo, hoy un diputado es un pobre tipo que levanta la mano y cobra un sueldo. No habla, no lee, no escribe, no piensa, nada. Eso es dicen lealtad. Lealtad Cristina. Yo digo, lealtad al hombre es el perro, a veces el caballo, pero el hombre es leal a la idea. Me parece que... Gracias en nombre de los caballos. Pero lo digo en serio, digo, tenemos que festejar la idea, el pensamiento, la rebeldía. Digo, tenemos que enamorarnos de
la política es el espacio de lo colectivo. Yo a veces me enojo con los empresarios porque los empresarios nuestros vos sabés que no son de lo mejor del mundo, ¿no? Porque ellos tienen IDEA y la Fundación Mediterránea, que son dos lugares donde la noción es que lo económico es más importante que lo político. Lo económico, lo político es el espacio donde vos pensás el futuro de tus hijos. O rompe el egoísmo y entonces somos capaces de soñar un futuro colectivo, o nos encerramos en el egoísmo y terminamos en el carguito, bigote. Es muy triste esto. Pero no somos capaces. Vos lo ves a Lula, a Dilma, a Bachelet, a Piñera, a Sanguinetti, a Mujica. Yo lo escucho a Mujica. Yo te digo, si uno de los ex de los países hermanos viniera, yo voto con las dos manos. A mí me preguntan, ¿cómo quiere su presidente? Yo digo que cuando yo lo vea parado al lado de los otros, el mío no me dé vergüenza. Ya esto... Yo te aviso que vos estás por un stand-up. Estás por un stand-up. Estás a un aplauso cada 2 minutos, más o menos. Bueno, pero ¿qué culpa tiene en esto el peronismo? ¿Cuál es el gradiente de culpa? ¿Aumenta, baja? No, el peronismo fue un gran aporte y fue una escuela de cuadro. Como el no peronismo no construyó nada, el peronismo terminó siendo como una marca de hamburguesas que era rentable porque arrastraba votos del pasado. Después Perón vino Frondizi, que fue un proyecto en serio. El alfonsinismo, vos fíjate una cosa, yo entro de diputado en el 73 y en el 83. Cuando llegué en el 83, uno me codió, que volvía conmigo, éramos 3 que volvió, me dijo, al lado de esto, el 73 era Harvard. Y digo, había bajado mucho, pero vos fíjate, la renovación peronista, la coordinadora radical, que es mi generación, sí, mueren en la ambición de los negocios. Es una generación que tendría que ser la que hoy estuviera gobernando. sí. Había 8 o 10 de cada bando, radical y peronista. Convenio Cotino-Siglia como un eje para entendernos de qué se habla. ¿No? Lo conspirativo. Porque sigue estando en los dos lados, ¿no? Cuando yo entro de diputado, siento y me dicen, se inventó el operador político, ya no somos todos políticos, está el operador, que es el tipo que negocia entre el poder de las empresas y el poder del Estado. Pero un lobby. El lobista. Yo creí que los políticos íbamos a desalojar al lobista. Los lobistas nos echaron. Y si vos soñabas política, escribías política y pensabas política, te miraban como diciendo, este molesta, y te corrían. Y eso fue así. El menemismo te sacaba porque eso molestaba. Y el kirchnerismo ya no era si pensabas política, era si no obedecías. Por eso, yo a veces digo, porque hay que ponerle una cuota de humor a todo esto, yo digo que la presidenta hizo algunos milagros, como convertir a Hugo Moyano en un defensor total de los obreros, y lo hizo muy bien, porque los caballeros y los muchachos se quedaron escondidas, siguieron en la... Y convertir a Héctor Mañeto, que se lo digo a él, en un gran defensor de la libertad de prensa. Pero fue real, porque fueron pocos los que pelearon. Y si en lugar de eso, y en lugar de un Zaffaroni tenemos 3, nos comen la justicia. Estuvimos a un tris de que nos aplasten como democracia. Ahora, el kirchnerismo, que va a quedar chiquito, va a decir que va a quedar. Cuando la señora pida cadena oficial y venga un fotógrafo, una máquina, digo, cuando no esté más en el poder, no hay pastilla de depresión que nos salve. Y cuando el oportunismo es el 90% del poder actual. ¿Qué queda? Página 2 y carta abierta. Ya Feynman, viste, dijo que no le gusta todo. Ya Horacio González lo ve de costado. Ya Berbisky va a decir que además del Papa no la quiere a Cristina. Digo, ya todo este grotesco va a terminar. Y tenemos que tener valentía y decir las cosas que pensamos respetuosamente. Hay mucho oportunismo. Bueno, sobre esto hace días que después de la subida al escenario de Máximo, y pidiendo la hay algo que se me aparece, que es, lo escribí los otros días, ¿cuál es la diferencia entre la pista de Anillaco y la Feria de la Alegría que iba con todas las madamas precisamente a La Rioja,
y la peregrinación a Calafate y la Re-Re. ¿Cuál es la diferencia hoy? Ninguna. Ah, bueno. Ninguna. Digo, yo estaba con Néstor y Cristina cuando me dicen, ellos tienen un techo alto. Sí, un piso alto pegado al techo. Tienen 30 de piso y 31 de techo. Tienen un 70% de gente que no lo quiere. Menem se despidió siendo el ganador. Sí, y ellos se van a despedir como... 25 de votos reales. Ahora, cuando huyan al nuevo gobierno los oportunistas, va a quedar el núcleo duro, que va a ser un núcleo del 6-7% de los votos. Esa izquierda resentida, que odia al peronismo, porque cree que ellos hicieron la revolución. Yo insisto siempre en esto. No hubo dos demonios, pero aclaremos las cosas. Que la represión haya sido genocida no implica que la guerrilla haya sido lúcida. No, Y esto, es asesina, ¿no? esto es muy claro, porque si no, parece que tenemos, como no están, ni los firmení, no pueden ni hablar porque no tienen nada que decir, tenemos que quedarnos con el pensamiento de las madres y las abuelas, que yo respeto en su actitud, pero no en sus ideas, porque las ideas de sus hijos eran ideas equivocadas. Yo estaba en contra de esa idea siendo diputado y amigo de ellos. Entonces no vamos a inventar una ficción de que la guerrilla fue lúcida. La guerrilla hizo daño en la Argentina. Y cuando mata a Rucci, yo fui al velatorio, yo hablé en el Parlamento, nunca se hizo la autocrítica. Sobre esa base no podemos seguir. Entonces me parece que hacia adelante es centroizquierda, centroderecha, y si el peronismo tiene capacidad, en eso Rodríguez Sá lo plantea bien, hagamos el centro que podía ser el peronismo, el UNE en centroizquierda, centroderecha el PRO. Me jacto de ser amigo de Macri, de Wiener, trabajo con De la Sota, me veo con Scioli, con Massa, puedo hablar con todos. A todos les diga lo que decía recién Rodríguez Sá, sean capaces de juntarse y decirle al país, terminamos con el odio y vamos a empezar a hacer un proyecto común. No me dan mucha bolilla, Bueno, pero lo planteo. Eustaquio Tolosa se llamaba el dirigente portuario, Sí. que fue el jefe de la Guardia Personal de Evita, 22, 23 años. Nombraste vos a Hipólito Jesús Paz, el Tuco Paz, canciller con 29. Por ahí andaba Antonio Cafiero haciendo economía con 23, 24, 25. Cito estos tres nombres porque cualquiera puede recordarlos, como hoy pueden recordar a Larroque, Kichiló, de Pedro. Aquellos los trajo Perón, los puso allí. Esto los trajo la señora Cristina, los puso allí. Cuando... Pará. Ave María, más tarde iba a poner... No, es muy simple. Perón elegía por el talento, Cristina por la obsecuencia. No, bueno, no es por el El saco talento azul. es la de- ¿No es por el saco azul? ¿Eh? ¿No es por el saco azul que los elige? No hay cosa más distante al talento que la alcahuetería. Punto. Digo, eso... Porque además, yo en serio, yo la escucho a la presidenta y a mí me irrita. Yo lo veo que aplauden ellos. Digo, ¿en qué estarán pensando, bigote? Porque en el discurso no piensan. Yo no me imagino aplaudiendo todo lo que dice alguien. Porque implica que yo renuncio a mi pensamiento y adquiero el otro. Es una cosa... Bueno, pero sobre eso hay dos cuestiones que no tenemos definidas, simplemente advierto que están. Una de ellas es la penetración de los medios masivos con los discursos. Y con esto, la jerarquización de la capacidad de hablar. Y sobre la jerarquización de la capacidad de hablar, la oposición que siempre aparece. Ella puede hablar 3 horas, ninguno de los que se oferta puede hablar 3 horas. Es cierto, las 3 horas son buena parte pavadas y devaneos con los apliques, pero no sé hasta qué punto no terminan siendo una calificación que va a trabajar sobre los otros candidatos. Si me dejas hablo 3 horas, no tengo problema. No, pero creo que el tema es que el discurso de la presidenta, yo quiero decirlo con toda franqueza, para mí carece de contenido. ¿Es un discurso político, sí o no? No, es un discurso de un fanático. Y para la historia de la política argentina es una decadencia, es un retraso. Es un discurso que cada vez expresa más al grupo chico y espanta más al resto. Entonces, digamos, cada vez más el sectarismo, yo digo siempre, si ella en lugar del 54% hubiera sacado el 40%, hubiera sido un gobierno democrático, estaría mejor ella y nosotros.
Ese 54 fue muy dañino. Bueno, pero por allí está, para cerrar esto, volvamos al peronismo y a la política. Por allí está uno de los hechos fundacionales del peronismo, que es la relación con la Corte Suprema, o sea, con el Poder Judicial, la relación con el Poder Legislativo. Cualquiera sabe, la única vez que pidió la palabra Cámpora fue para cerrar una ventana, después nunca pidió para nada. Esa Cámara de Diputados y ese eje de sí Perón, creo que también estaba, ¿o no? Vamos. Cuando el último cumpleaños de Perón tuve el honor de estar ahí charlando con él largo. Entonces le digo, general, ¿cómo tendría que ser el Parlamento? Y el viejo me dice, yo me equivoqué y ahora quiero que el Parlamento sea el lugar que contenga los grandes debates de la sociedad, donde hablen las mejores espadas de todas las fuerzas políticas. Ustedes pongan los 4 o 5 más inteligentes adelante para que hablen. Detrás, los mediocres para que voten. Y al fondo, los grandotes por si un día hay piña para que peguen. No me olvido nunca porque el viejo tenía esa. Pero insistió mucho, mucho en eso y en que el futuro de la Argentina iba a ser positivo porque el mundo iba a necesitar alimento. Y le dio mucha... Digo, pero el viejo era un pensador. Pero se va diciendo qué maravillosa música llevo en mis oídos que la voz de mi pueblo. Y qué negrita que te pasa Clarín. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay sobre esto una última, te pido una última reflexión de tu parte sobre otro hecho que es precisamente, más que el discurso siglo XXI. Venimos de un modo y de una forma, o sea, de un fondo, forma y expresión que se corresponde con el siglo XX. Y en el siglo XXI las ideas son las que estás pidiendo que sigan y el discurso es el que debemos reacomodar. Para los que van a votar, para los que están, aquel discurso de ideas es el que vale hoy. ¿De qué modo se puede actualizar? ¿Cómo es posible? Hay temas centrales. Yo le he dicho a Mauricio Macri, por ejemplo, yo le digo a todos, el Estado es un monstruo y en el Estado hay una gran injusticia, porque hay burocracia y la burocracia va en contra de los que trabajan y parasita a los que trabajan. Pero las cadenas privadas se están comiendo la realidad, o sea, hay cadenas de kioscos, de farmacia, de bares, de pizzería. Es como que hay, yo no quiero hacer estatismo en la dispersión, pero los países en serio no se comieron 10 supermercados sin pensar cuántos almaceneros volteaban. Vos pensás una sociedad, y una sociedad la tenemos que pensar entre todos. Ni el estatismo es el destino de nadie, pero el privatismo sin rumbo también se puede comer al individuo. El que compra 100 taxis hace 100 empleados que antes eran propietarios. Digo, la concentración económica y el Estado, entre los dos, los hombres parecemos insectos. Tenemos que pensar juntos cómo hacemos un futuro, donde la energía del capitalismo esté presente, porque sin eso no hay país. Pero los límites de la concentración también estén presentes, porque sin eso no hay sociedad. Una última pregunta. Toda tu exposición, en realidad nuestra vida, está un poco mirando hacia atrás, somos una rueca, no es futuro, lo que tenemos siempre es el pasado. Pero en tu pasado hay un armado en el que está este relato continuo. La compañera Cristina tiene un relato en el cual los desastres del 2001, 2002 son el eje, no hubo nada antes, y todo aparece bueno desde allí. Esto es muy equívoco, pero en cada discurso aparecemos de nuevo con el desastre de lo que éramos sobre esos años. Lo que te digo es, si tuvieses que ser el rewriter, el reescribidor de Cristina, si bueno, loca, ahora sobre fin de año hace un discurso como la gente, ¿qué le dirías? Cuando vos tenés un pasado íntegro, podés mirar al futuro. Cuando vos tenés un pasado dudoso, te lo inventás. Y lo que están haciendo, están inventando un pasado digno que no tuvieron. Nunca se ocuparon ni los derechos humanos, ni enfrentar la dictadura. Yo le diría lo que le dije en su momento, fue mi amiga, le cociné. No, son muchos los pecados, hermano. Digo, ¿Te perdona Bergoglio todo esto? También, le cociné a Macri también, mi amplitud. Digo, no, le diría que piense que para el futuro la única salida es la humildad.
Y la humildad implica convocar a todos y decir, estamos en crisis, pensemos entre todos cómo hacemos el futuro. Cuando uno cree que tiene la receta y tiene el dogmatismo y el fanatismo del sectario, uno choca contra la realidad. Apenas con humildad entre todos podemos salir. Solo no sale ni loco. ¿Y si le decís eso, vos creés que te daría bolilla? No, estoy seguro que no, pero igual se lo diría, quédate tranquilo. Listo. Gracias, Julito. Ahora viene, Julio dice que viene un enemigo. Yo no creo que sea un enemigo. Sí, pero uno siempre hay un 5% de lo que dice en broma que... Argentina siglo XXI, una nación populista industrialista o una república en la sociedad global del conocimiento y la información. El título es largo. Fernando Iglesias, periodista y dirigente político. Argentina siglo XXI, una nación populista industrialista o una república en la sociedad global del conocimiento y la información. Los habrá puesto... populista industrialista o una república en la sociedad global del conocimiento y la información. ¿Por qué son enfrentados estos dos conceptos? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, porque creo que es lo que está en juego. Y creo que lo que se juega en el 2015 es justamente este. Yo veo, contrariamente a lo que mucha gente supuestamente de izquierda ve, que cree que el eje central es derecha-izquierda, yo creo que la política argentina se organiza claramente en el eje que está planteado acá, que es peronismo, no peronismo, es muy clarito. Y yo quería... ¿Pero que está planteado acá como defecto, como problema o como hecho? Es como un problema, es un hecho y es un hecho que hay que resolver. Y acá pasaron un par de cositas que son interesantes. Yo quiero rescatar un par de cosas que dijeron los oradores anteriores para arrancar. Si vos me dejás, me tomo una pequeña parte para ver algunas cosas que salieron que me parecen interesantes y después pasamos más a lo que yo traía más preparado. Rodríguez Sá, con quien compartí en algún momento, inclusive fuimos colegas en el Parlamento de Mercosur, habló de ataque despiadado al peronismo. Yo me permito mencionar que en esta mesa hay esto es una fundación liberal, si yo no me equivoco, ¿no? Fundación liberal. 4 personas, un presentador y 3 expositores, de los cuales 3 son peronistas. ¿Dónde está el ataque despiadado? A mí me parece que es todo lo contrario, que nunca se termina de criticar al peronismo porque enseguida viene el mote de gorila. Digo, en Estados Unidos los demócratas hablan peste de los republicanos y los republicanos hablan peste de los demócratas. Incluso a eso le llaman democracia. Pero en la Argentina el peronismo habla peste de toda la oposición y si uno de la oposición dice, no, pero mire, ustedes esto, gorila, antipatria, contra el pueblo. Digo, ¿dónde está el ataque despiadado? Yo no veo ningún ataque despiadado, yo lo que veo es lo contrario. Una incapacidad absoluta de quienes deberían representar a la fracción, que es por lo menos la mitad de la Argentina, no peronista, de representar y de ser críticos con el peronismo. ¿Dónde está el ataque a la democracia por criticar al peronismo? O el peronismo a la democracia. Y me parece haber percibido también, en el tono amistoso de mi amigo Julio Bárbaro, también eso. Digo, ¿cómo? Son 4 personas, una sola es no peronista y hay como, ¿qué va a decir Iglesias? Esto es la democracia y me parece que ahí es el punto en el cual el kirchnerismo no es tan diferente del peronismo. Casualmente, el título que yo había traído como segunda opción era justamente este. El kirchnerismo, no creo que haya una sola característica del kirchnerismo que no sea una etapa superior. Cierto, estos muchachos han pasado todos los niveles, pero todo lo que han hecho estaba dentro del peronismo. Y no sé dónde anda el Adolfo, pero él habló mucho de su provincia. Yo le iba a hablar de la provincia en la que yo me crié. Yo soy porteño, orgulloso porteño, vivo desde hace mucho tiempo ahí, nací en la capital federal. Yo me crié en la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda. Mi tío abuelo era Pancho Calviño. Si ustedes agarran cualquier foto, cualquier álbum de fotos de Evita, yo les muestro por lo menos 3 fotos de Evita con mi tío que era secretario general de Jaboneros. Familia de Segva, familia de fábrica Conen de Avellaneda, así que yo conozco el conurbano. Y lo conozco de cuando yo era chico, iba al Normal de Avellaneda, porque yo me eduqué en el Normal de Avellaneda, primaria y secundaria, escuela pública.
nos daban el manual del alumno bonaerense. Y el manual del alumno bonaerense arrancaba en su primera página diciendo: la provincia de Buenos Aires es la más rica de la Argentina porque la Pampa, porque tiene el ombú, tiene el gaucho, tiene las vacas, tiene la más rica. Desde el 87 gobierna ahí el peronismo. Háganse cargo, muchachos, háganse cargo. ¿Cuántos años tenías en el 87? ¿Eh? ¿Cuántos años tenías en el 87? Yo nací en el 57, hagan las cuentas. Desde el 87 gobierna el peronismo la provincia 30. de Buenos Aires. 23. 30, ya habías 30. votado. Ya era grande, sí. Ya habías era grande. votado. ¿A quién votaste en el 83? En el 83 vos te vas a reír con lo que yo voté. En el 83 yo fui, desde el 81 fui militante de derechos humanos, de un grupo que se llamaba Frente de Trabajadores por los Derechos Humanos, porque en esa época los sindicatos que representaban a los trabajadores, que habían sido los que más habían sufrido el genocidio de la dictadura, no tenían comisiones de derechos humanos. Entonces nosotros creamos un grupo político que trabajó en derechos humanos clandestinamente durante la dictadura y hasta el 87 que me fui a vivir a Italia, con la idea de que todos los sindicatos tenían que tener una comisión de derechos humanos. ¿Y a quién votaste? Y voté, si no recuerdo mal, a Gregorio Flores. No tenés que recordar porque me dijiste que me iba a reír. Flores y Cata Guagnini. Un obrero, eran los candidatos del PO, y yo no era del PO, pero era un candidato obrero y una candidata que era una madre de Plaza de Mayo. Así que si tuviera que votar hoy, votaría a Alfonsín. Alfonsín. Yo he cambiado, obviamente, pero en aquel momento voté. Había planteado cuando charlamos un minuto antes, Sí. que hay un par de puntos sobre el populismo que me interesa saber qué es lo que decís, qué es lo que pensás. Uno es aquel viejo titular, el estado de bienestar, ¿no? A donde apuntan las democracias europeas, los libros plantean eso como tema. Y el otro hecho es el que los mini ideólogos que acompañaron a la señora Kirchner plantea que es la tiranía del voto, que el populismo finalmente resuelve buena parte de sus cuestiones y votame, me votaste, si me quieres voltear, suma más votos, o sea, no abre el debate, sino que el voto manda. ¿De qué modo el peronismo, el populismo, el voto manda y el estado de bienestar entran en crisis en Argentina? Si es que los ves así. Mirá, yo creo que, yo no sé si podemos ir bajando de ahí, a ver si te puedo ir respondiendo. Tenemos, y los voy corriendo de acá, ¿no? A esos podemos volver. Acá hay dos fotos que me parece que son interesantes para ver. Esta es la foto que para mí, nosotros hemos escuchado permanentemente del peronismo un relato que es el peronismo de un lado y los militares del otro. Hay una insistencia en todo esto. O sea, apenas uno critica el peronismo, dice, pero porque ustedes... No, sí la hay, yo te lo puedo asegurar. Si querés te digo... No, Perón es militar. @FeriIglesias, seguí mi Twitter y vas a ver. Apenas decís algo, ustedes bombardearon la Plaza de Mayo. Es raro que yo lo pudiera bombardear porque todavía no había nacido. Pero digo, el relato del peronismo es el peronismo en contraposición al partido militar o a los militares que los persiguieron. ¿Y cómo los persiguieron? Sobre esto no hay ninguna duda. Ahora, esta es una foto que explica mucho. Digo, ¿por qué esta foto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen esa foto? Yo estoy seguro que el 90% de los que están acá conocen esa foto. La historia argentina, que es una historia iconográfica de imágenes, reconoce esa foto inmediatamente. Es la foto del renunciamiento histórico de Evita, está Evita con Perón. Ahora lo podemos ver porque yo creo que esto explica la tragedia del amigo Rodríguez Sá, que la voy a explicar después, si tengo tiempo. Pero esta foto no la conoce ni el 10%. Y es una foto crucial. Primer golpe de Estado de la República Argentina. El señor que está llegando a la Casa de Gobierno en el auto es Uriburu. Y entre medio de los dos hay uno al lado que es una especie de Hitler argentino y gentil. Y el que está al lado es el teniente Perón, con la mano arriba del auto y dirigiendo el tránsito. En 1930 ingresaron dos grandes fuerzas políticas a la historia argentina, el Partido Militar y el Partido Populista, y cierto que se han peleado, como se pelearían, qué sé yo, Don Corleone contra Al Capone por el control de un territorio, pero que se hayan peleado no quiere decir que no compartieran mucho de sus ideologías. Y ese es el punto central. Si uno hace la cuenta del 30 hasta ahora,
van 84 años en los cuales sistemáticamente hemos sido gobernados casi todo el tiempo, el 80% del tiempo, o por militares, o por peronistas, o por militares peronistas. 80% del tiempo, con muy pocas... qué casualidad que no tengamos república. Qué casualidad que tengamos una democracia degradada. Vos me hacías una pregunta sobre la socialdemocracia, y yo creo que esas dos fuerzas son las que han reemplazado a las dos grandes fuerzas políticas que en todo el mundo son las fuerzas que llevan adelante a los países, que son el liberalismo y la socialdemocracia. Cualquier país avanzado que nosotros vemos encuentra una fuerza liberal y una fuerza socialdemócrata. Demócratas y republicanos en la versión americana, la social... Hay mil ejemplos hay para poner. Bueno, en todos sí, lados. sobre esto, El lugar del liberalismo, el lugar de la, entre comillas, derecha, en la Argentina lo ocupó el partido militar, con la complicidad de muchos liberales que creyeron que se podía hacer liberalismo sacrificando la democracia, lo que es una contradicción directa a los principios, porque el liberalismo es una teoría política, no solamente una teoría económica. Es, antes que nada, una teoría política basada en la libertad, y por lo tanto ninguna tiranía, ninguna dictadura puede ser liberal. Gran responsabilidad de los liberales. Y la socialdemocracia tampoco se desarrolló porque el lugar de las reivindicaciones sociales y de los movimientos sociales lo ocupó el peronismo. Entonces tenemos dos fuerzas autoritarias, nacionalistas. Por supuesto que hay grandes diferencias, no estoy diciendo que sean iguales. Lo que hizo la dictadura y el genocidio es incomparable, pero lo que sí digo, y cierro con esto, es que yo creo que los argentinos, después de la más horrenda de las dictaduras, aprendimos que la democracia no era formal, sino que era sustantiva. Y nos sacamos de encima al partido militar votando. Y creo que lo que está planteado hoy en el 2015 es que los argentinos nos saquemos de encima al partido populista, y sacarlo de encima quiere decir derrotarlo en las urnas de la manera correcta, que es votando, para que las fuerzas progresistas que la Argentina la tiene, y creo que UNEN es un embrión y el PRO es otro, puedan ocupar el lugar que tienen que ocupar en la escena política. Sobre esta foto, una mínima acotación necesaria, opino yo. El 6 de septiembre se produce este golpe y el 11 de septiembre los militares que toman el poder meten preso al general Mosconi, que es prácticamente un símbolo de lo que se pretendía con el golpe de 1930. Lo que estaba en ciernes hasta el golpe del 30 era un desarrollo nacional necesario, independiente más que nacional, de la riqueza petrolera. Mosconi iba preso por esa razón. Y es cierto lo que dice Fernando, adhiero, bailamos la misma polca en este punto. Los desencuentros en Argentina comienzan el 6 de septiembre de 1930. Y él está con la fecha 84 años. Hace 84 años que estamos de desencuentro como si fuera del tiro de Exactamente. Me gustaría mostrar esta foto que también es muy significativa. Porque veníamos en el auto con Julio, porque venimos en el auto juntos. Ah, entonces era todo mentira eso, nos peleamos. No, pero nos llevamos bien. Siempre que nos encontramos en un programa, después nos vamos juntos en el auto, vamos a tomar un café. Julio ¿Un habló... autopopulista o un autofascista? Bueno, Julio habló en el auto de más o menos 30 personas. Mencionó 30 personas. Y decía, eso es un hijo de puta, eso es un corrupto, este es un tarado. Llegó un momento, estábamos con Eugenio Bersaco, yo hice más o menos la cuenta, yo creo que se había despellejado unos 30, más o menos, y eran todos peronistas. Hasta el punto que le dije, Julio, déjame a criticar al peronismo a mí, no me saques el lugar, te pido por favor. Ahora, ¿cómo es que esto sucede? Porque la otra cosa a la que también llegamos como conclusión ligera y superficial en el auto, era quiénes eran los 4 grandes personajes institucionalmente más poderosos de la República Argentina. ¿Desde qué época? No, ahora. Ah, vigentes. Hoy. Vigentes. Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, segundo cargo probablemente en importancia en poder político, Daniel Scioli. Ministro de Economía, Kicillof, canciller de la Nación, Timerman. A mí me gustaría hacerles un test a estos 4, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Y yo creo que esta es la explicación, y es la explicación también para Adolfo, de cómo pasó. Esta foto explica cómo pasa eso. Y es lo que yo llamo el filtro al revés. Esa es la foto del renunciamiento histórico. Yo los invito a que nos traslademos mentalmente a ese momento. Evita está enferma de cáncer.
le había sido propuesta la vicepresidencia de la Nación y en ese acto, en el edificio, creo que era el del Ministerio de Obras Públicas, lleno abajo, millones de personas, transmitido para todo el país por radio, por cadena nacional, etcétera, etcétera, ella renuncia a la vicepresidencia. Imagínense el momento dramático, inclusive yo creo que hasta los antiperonistas deben haber llorado por la emoción, la dimensión del drama, es un argumento de una película, ¿no? Perfecto. Imagínense a toda la Argentina conmovida, llorando, miren las caras en el balcón. Hay una sola persona que está fuera de sintonizar el espíritu de lo que estaba pasando. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo ven a uno de bigotitos ahí que se asoma y aplaude? ¿Saben quién es ese? Es Cámpora. 20 años después, de los millones de personas que escuchaban por radio, de todos los que estaban en la plaza, de todos los que estaban en el balcón, ¿a quién elegimos de presidente? A ese descerebrado, incapacitado, o sea, no sé cómo se dice porque no quiero ser, con habilidades emocionales diferentes, que no... Escasamente sensible, poco sensible. que no lograba sintonizar con lo que estaba pasando y creía que era un momento para sonreír y aplaudir ese también. 20 años después, tuvimos a este señor, para desgracia de la Argentina, de presidente, y después, mediante una elección bastante similar, porque la verdad que los gobernadores peronistas de las provincias de Buenos Aires eran todos muy malos, pero el peor de todos era Néstor Kirchner. No, ¿a cuál elegimos? A Néstor Kirchner lo pusimos ahí. Y todavía tenemos hoy a los muchachos de la agrupación que lleva el nombre del ilustre odontólogo combativo, dando la vuelta por Nueva York con Kicillof, etcétera, etcétera. Bueno, eso se llama filtro al revés. Las organizaciones mafiosas y delictivas, no digo que el peronismo lo sea, digo que cada vez está más cerca, filtran al revés. El que llega arriba es el psicópata, el que llega arriba es el idiota, el que llega arriba es el imbécil. Por eso tenemos las autoridades nacionales que tenemos, por eso Cámpora fue presidente. Y por eso, si hay una prueba de que el peronismo tiene el filtro al revés y que funciona como una mafia delictiva, es que la única gestión de provincia, no digo exitosa, que me disculpe Adolfo, pero por lo menos defendible, que es la de Adolfo, no figura ni a placer. O sea, si el peronismo fuera algo defendible, rescatable, el candidato a presidente del peronismo debería ser Rodríguez A, que es el único que puede decir, bueno, yo en mi provincia, viene acá, cuenta, puede hablar de algo, puede defender su gestión. Todas las demás gestiones que ha hecho el peronismo en las provincias han sido vergonzosas. Tenemos un país que tuvo una oportunidad histórica y que se está cayendo a pedazos, invadidos por mafias y patotas. Muchachos, háganse cargo, porque nadie aceptaría mañana que se bajara Obama y el Partido Demócrata, en el medio de un gran fracaso, el Partido Demócrata diga, no, Obama no era demócrata, era negro. Ahora vamos a poner un demócrata. Porque si no, tuvimos el peronismo. Bueno, pero ahí está el eje de una de las cosas que te preguntaba. En la índole del peronismo está el voto me da derechos, no el voto me da deberes. Pero en la índole del peronismo está el voto. Sí. Una de las características del peronismo desde el febrero del 46 hasta hoy es que el peronismo tomó el poder por el voto. Luego de tomar el poder ejecutivo por el voto, como viene con ese disfraz, el voto me da derechos, no deberes, aparece una equivocación muy grande en la ejecución, porque la ejecución es de deberes, no de derechos. La pregunta es esta, ¿de qué modo se puede racionalizar, explicar que el peronismo gana con los votos? Si no se entiende que los votos son a uno por persona y se cuentan de a uno, como decía el general. Mira, a ver si lo podemos ver. Ah, a mí no me aplauden, ¿no? Yo creo que la Argentina, una de las respuestas, hay muchas respuestas. Una es el clientelismo político, sin duda, pero otra es que el peronismo ha tenido muy buena suerte y el país ha tenido muy mala suerte, dado que el peronismo ha tenido buena suerte. Estos son los términos de intercambio 1900-2013, es decir, la proporción de los valores de lo que la Argentina vende al exterior y lo que compra. ¿Sí? Ese es el gráfico más conocido, creo que está citado en el libro de Ferreres. Cuando dicen que ya saben que yo soy no un experto, pero soy un especialista, he intentado estudiar la globalización, ese es mi tema. Muchos creen que es una entelequia, algo que no existe.
La globalización. La globalización. Ese es el siglo XX argentino. Ahora, y miren los 4 picos. Es decir, el siglo XX argentino tiene 4 grandes picos en los cuales lo que la Argentina vendía al exterior valía mucho más de lo que compraba en la comparación. ¿Qué es lo que miden los términos de intercambio? Los 4 grandes picos coinciden con los 4 grandes relatos políticos de la historia argentina. El primer pico, 1909, la Argentina del centenario, etc. Segundo pico, 1948, el primer peronismo. Tercer pico, 1973, la Argentina del 50-50, la redistribución de ingresos, Y 2011, el último relato, el relato kirchnerista. Fíjense la estrecha relación que existe entre la economía y la economía global y la política argentina. Ahora, fíjense también que de esos 4 grandes picos, 3 le han tocado al peronismo. Y a los que cuando le ha tocado alternativas al peronismo, como han sido la de Alfonsín y la de la Rúa, desde el punto de vista económico, Argentina estaba en un foso. Si ustedes se fijan bien, abajo hay unos cuantos puntitos sobre las líneas, un poquito más gruesos. Todos esos son los grandes conflictos argentinos, desde golpes de Estado hasta la Semana Trágica, la Patagonia Trágica, etcétera, 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 el 2001, etcétera. Todos esos puntos son 14 puntos, de esos 14 puntos, 13 se ubican por debajo de la media. Es decir, por debajo de la media del intercambio. Es decir, se produjeron en momentos en que los términos internacionales de intercambio económicos eran desfavorables para la Argentina. Y al peronismo le tocó administrar tres grandes momentos de bonanza. El primero reforzado además por las reservas del Banco Central, que Perón se encargó de liquidar en 3 años, porque eso no hay más que hacer la cuenta, a ver cuánto había en el 46, cuánto había en el 48, y de ahí vino el cambio, Miranda fuera, bueno, todo lo demás. O sea, el que estudie un poco la historia del peronismo se acuerda que el primer peronismo tuvo 2 etapas, una etapa populista y una etapa distributiva. Distributiva y una etapa de pagar las cuentas. Bueno, y ese es el punto para mí. Ese es el punto. Este es uno de los motivos por los cuales existe una memoria muy fuerte con respecto a la redistribución peronista. ¿Es justificada esto? Acá hay otro que es muy interesante. Yo me tomé, si hay una medida de distribución de la riqueza, es el porcentaje de los salarios en el PBI. Así que me agarré la línea, los datos, y dije, bueno, este entró en el 47, se fue en el 55, ¿cómo dejó la participación de los salarios en el PBI? Perón la dejó casi 7 puntos arriba. La Revolución Libertadora la bajó 3. Frondizi la bajó 4 y lo recuperó Ilía. Pero ustedes después miren, del 73 al 76, con un gobierno peronista, Cámpora, Perón, Isabel, retroceso de casi el 15%. Con Duhalde, en un año solo, retroceso del 10%. Entonces, como contrariamente al asedio al pobre peronismo, o como dijo el amigo Rodríguez Sá, el ataque despiadado al peronismo, lo que hay en este país es una dirigencia no peronista que no tiene lo que hay que tener para decir lo que hay que decir. Entonces, lo que queda en la memoria siempre es el momento de la distribución. Ahora, ¿alguien se acuerda que en el 2002 Duhalde hizo la receta más despiadada de ajuste de este país, el ajuste más grande, fue el de Duhalde? Y el segundo fue otro ajuste peronista, fue el Rodrigazo del 75. Los 2 más grandes ajustes fueron del peronismo. ¿Cómo se ve todo esto? Así. Si uno considera, hagamos de cuenta que la Argentina arranca con una determinada distribución de los salarios y después tomamos todos seguidos todos los gobiernos peronistas, a ver si subió o bajó. Y después hacemos lo mismo con los militares y con los radicales, porque si es cierto, la teoría distribucionista del peronismo, deberían haber subido mucho con el peronismo, más o menos con los radicales y muy bajo con los militares. Tendrían que haber llegado al 50%. Tendrían que haber llegado. Mirá el dato. Si uno junta del 46 y suma como si únicamente hubiera gobernado el peronismo y las oscilaciones y los cambios de la distribución del salario hubieran sido solo las del gobierno peronista, no solo no sube, sino que baja. Y de los 3 grupos es el único que baja. Y el único que sube, además, es el de los militares. Lo digo con vergüenza yo, que fui militante de derechos humanos, para ver qué es lo que hacemos los argentinos con la democracia. De los 3, el radicalismo la empata. El peronismo baja la distribución del salario, lo suben los militares. Y de los gobiernos peronistas, el que mejor lo hizo, y otro gobierno que yo he detestado y criticado cuando era el momento, el que mejor lo hizo es el de Menem, que lo subió 12%.
Entonces, a mí que me expliquen cómo estas cosas no se discuten en la Argentina, se discuten relatos absurdos, porque lo que vos decís es cierto. El peronismo en el 46, qué duda cabe, encarnó una fuerza transformadora de la Argentina, de gente que quería acceder a la política, que quería hacer política, que quería tener condiciones de vida digna, que quería llegar a las jubilaciones, que quería tener derechos sociales. ¿Qué duda cabe que el peronismo encarnó eso? Pero la responsabilidad de un partido político no es lo que encarna, la responsabilidad es qué es lo que hace con eso. Y lo que hizo el peronismo fue desbarrancarlo. Bueno, ahí está el eje, volvamos al eje de tu charla, Sí. que es el populismo. Y sigo aferrándome, más después de estas demostraciones de estos gráficos, sigo aferrándome a un hecho. ¿Qué hacemos con el populismo? Pues el título es Una nación populista industrialista o una república en la sociedad global del conocimiento. ¿Qué hacemos con el voto, la tiranía del voto y el ejercicio de esta tiranía del voto a partir del que ejerce el populismo o que usufructúa el populismo en Argentina? Está muy bien. Voy a poner la primera, porque es esto para mí, ¿no? Decía Adolfo, y creo que también dijo Julio, necesitamos un acuerdo para la Argentina. Necesitamos que los políticos se sienten y miren el futuro y hacer un acuerdo para la Argentina. Mi respuesta a eso es una respuesta no populista. Mi respuesta es una respuesta institucional. Ya existe ese acuerdo, se llama Constitución Argentina. Y no se pueden hacer acuerdos con partidos que sistemáticamente violan la Constitución Argentina. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo me puedo sentar yo al lado de un tipo que viola la ley y hacer un acuerdo para, no sé, pongámoslo así, las personas que dicen, sentémonos ahí todos los partidos políticos y hagamos un acuerdo para el futuro de la Argentina, incluyendo a los que han violado sistemáticamente la Constitución. Digo, ¿le alquilarían su casa a un delincuente? Se sientan ahí, hacen un contrato con el delincuente, con el motochorro, ¿no? Le alquilás tu casa al motochorro y le haces firmar un contrato. Digo, para firmar un contrato tiene que haber uno lo tiene que firmar con alguien que respete las reglas. Si no, no hay contrato posible. Y el contrato básico que nos une a los argentinos no es un contrato de acuerdo de las cúpulas políticas, es el respeto a la Constitución Nacional. Ahora, vos hablás del voto, y a ese punto quería ir yo, que es esta pregunta. ¿Vivimos en democracia en la Argentina? O por lo menos es una democracia plena, porque esto es una discusión, democracia o dictadura, que se ha venido planteando, ¿no? ¿Vivimos en democracia o es esta una dictadura? Se pueden tomar muchas posiciones y puede pensar que la palabra dictadura es exagerada, se pueden hacer muchas objeciones, pero estoy seguro que es una pregunta que en Chile no se plantean, ¿no? En Uruguay no se plantean. En Brasil no se plantean, no digo en Noruega, en nuestros vecinos. Acá sí se plantea. Algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver con el hecho de que de los últimos 25 años, 23 ha gobernado el peronismo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las condiciones para que haya una democracia? Y un elemento fundamental de la democracia es el voto. Y ahí viene una crítica que para mí es fácil y banal. Es decir, bueno, el kirchnerismo tiene legitimidad de origen, porque ha sido votado democráticamente, pero no tiene legitimidad de ejercicio porque, es cierto, yo voy a decir una cosa más, yo creo que el kirchnerismo y los gobiernos peronistas, hoy ninguno en el 2015, si ganara, no tendrían legitimidad, no tiene el kirchnerismo, no lo tiene el que venga, si es que viene, no tiene legitimidad de origen, porque no es solamente cuestión de votar, es cuestión de votar libremente. Entonces, y es cuestión de votar libremente entre actores políticos que, por las condiciones y por la historia reciente, estén en condiciones de ejercer el poder. Y acá los dos últimos gobiernos, los peronistas, los volteó el peronismo, con dos reemplazos de la metodología militar, que era el golpe de Estado. El peronismo elaboró un reemplazo débil, mucho más amable, todo lo que ustedes quieran, de eso que son las destituciones civiles. A Alfonsín, del que ahora todos hablan maravilla, lo sacaron con una destitución civil en el 89. Y a De la Rúa lo echaron en el 2001 con una destitución civil. Todavía hay dirigentes peronistas que se ríen de lo del helicóptero, como si fuera un chiste. Que son los mismos que después dicen, el golpismo de la oposición, el golpismo de la oposición. Esto no lo digo yo, lo dice Cristina. Yo les invito a todos que entren cuando salgan de acá, hagan un ejercicio democrático,
republicano, agarren Google y vean el discurso de la presidenta de la Nación de diciembre del 2012 en ocasión de los saqueos de Bariloche, donde ella dice textualmente: esto obedece al mismo manual de destituciones, saqueos del peronismo, que es el mismo con el cual el peronismo de la provincia de Buenos Aires echó primero a Alfonsín y después a De la Rúa. La presidenta de la Nación, que si no me equivoco es una peronista. Fernando. Entonces, si un solo partido, cierro con esto, la democracia resiste perfectamente el hecho de que solo un partido gobierne, porque si entre todos los partidos a disposición la gente elige siempre el mismo, estamos en un régimen democrático, aunque no haya alternancia democrática. Pero si el consenso social, basado en hechos concretos que todos conocemos, como bien dice Cristina Kirchner, es que solo un partido puede gobernar, y si los dirigentes de esos partidos no terminan nunca de jactarse de eso sin que ningún juez y ningún fiscal los agarre de las pestañas y le diga: venga para acá y explíqueme cómo es esto, cómo es que Moyano diciendo a eso en 2 meses los echamos, otro que dijo a eso lo sacamos con Amadeo Genta. Permanentemente hay una jactancia de altas autoridades del peronismo de haber echado a 2 gobiernos radicales, en particular el de la Rúa. Y eso implica seguir medrando en la idea de que a este país solo el peronismo lo puede gobernar. Muchachos, si solo el peronismo puede gobernar, la democracia no existe. Háganse cargo también de eso. Democracia implica no solo que todos los partidos pueden participar de elecciones, sino que llegados al poder van a poder gobernar sin tener que sortear paros generales injustificados, puebladas y todo el repertorio que todos nosotros conocemos. Entonces me parece que ese es el punto central de la pregunta tuya sobre la democracia. Fiscalice. Que se terminó el tiempo. 30 minutos. De mi parte, gracias por aguantar mis impertinencias. Los valiosos son ellos. Dale.